Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver un poquito Shape Layers en After. Así que lo que voy a hacer acá es crear una nueva composition. Voy a dar OK. Esto está bien por ahora. Vamos a ver, por acá arriba tengo la pluma y tengo... A mí me quedó en elipse tool, ustedes seguramente la tendrán en el rectángulo. Vamos a ir con la pluma primero. Fíjense que automáticamente cuando selecciono la pluma, acá me aparece un fill y un stroke, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Esta pluma se maneja igual que en Illustrator, hago un clic en otra parte de la pantalla y con un click and drag puedo hacer que eso sea una curva, ¿sí? Vamos a hacer algo así nomás. Fíjense lo siguiente, puedo mover los puntos igual y después modificarlos, yo me voy a llevar la figura entera. Fíjense que entonces acá afectó este fill y este stroke, ¿sí? Si toco el color del stroke voy a poder modificar ese color de relleno. En este caso no me interesa porque no quiero una figura rellena, solamente quiero el path. Entonces voy a tocar la palabra fill y voy a decir que se quede sin relleno. Van a tener color sólido, gradiente lineal o gradiente radial, ¿sí? O pueden poner que ninguno. Yo voy a dejar que ninguno, me voy a quedar solo con el stroke en un color blanco para que lo veamos bien. Bueno, está en full para que lo vean mejor. Y está bien, lo vamos a dejar así para que se vea bien, ¿sí? Fíjense que automáticamente cuando con la pluma dibujé esto, acá abajo se me generó un shape layer, ¿sí? Si despliego acá la capa, voy a tener dos menús, uno transform, que va a ser las opciones de la capa, como ya conocemos, rotación, posición, etcétera. Y otro que va a ser de contenido, ¿sí? En contenidos cuando despliego me dice Shape 1, que es lo que me generó por esta pluma. Voy a tener 4 opciones más adentro. Voy a tener el path que yo generé. Si me paro sobre el path, fíjense que nuevamente puedo elegir cada uno de los puntos que yo generé con la pluma y modificarlos. Si despliego el stroke, voy a tener las mismas opciones que les mencionaba antes acá arriba. ¿Sí? Voy a poder manejar el ancho, voy a poder manejar la opacidad de ese stroke. Y por acá vamos a tener dos opciones nuevas, Line Cap y Line Join, ¿sí? Line Cap es la terminación que quiero que tenga por acá. Entonces, si a mí me interesa que esto sea redondeado, en vez de tener Bad Cap, lo que voy a hacer es ponerle Round Cap, ¿sí? Y ahí automáticamente me redondea las puntas. El Line Join va a ser para cuando unamos esta figura. Entonces, supongamos que yo voy a continuar por acá y voy a cerrarla, ¿sí? Fíjense que las terminaciones son puntiagudas. Si yo quiero que estas terminaciones sean redondeadas, en Line Join le voy a tener que dar Round Join. Entonces ahí automáticamente me redondea las puntitas de mi figura, ¿sí? Fíjense, vuelvo a meter Join, me las hace rectas, Round Join, me las hace redondeadas y Bebe lo que genera son unos cortes directamente ahí, ¿sí? Voy a quedar Round Join. Fíjense que igual con el cap no me servía porque mi figura pasó de ser abierta a cerrada. Entonces, line cap para figuras abiertas, line join para cuando tenemos algo cerrado en las terminaciones. Voy a borrar estos puntos, me voy a quedar de vuelta con la línea. Fíjense que igual acá ya la cae, básicamente. Vamos a borrar todo otra vez y vamos a arrancar de vuelta. Entonces voy de vuelta con la pluma. Más o menos algo ahí, total, es meramente ilustrativo. Vamos a darle un poquito más de zoom. Entonces despliego acá, despliego content, despliego shape y tenemos estos 4. Con el path me puedo parar y volver a modificarlos. Si hago un doble clic me genera directamente un recuadro donde me permite escalar, ¿sí? O mover directamente toda la figura. Si presiono enter ese cuadro se va. Voy a tener stroke, que es lo mismo que veíamos antes, como les mostraba, line cap, line join. Y después acá vamos a tener uno nuevo que es dashes. Dentro de stroke, si yo toco el más, automáticamente me va a agregar guioncitos a mi camino. Puedo manejar cuántos, ¿sí? Eso me va a determinar qué ancho van a tener. Y el offset lo que va a hacer es va a ir moviéndolos dentro de esa misma línea. Entonces pueden animar directamente el offset y van a tener esto en constante movimiento. Me pasé porque tengo un montón de compo al pedo. Por ahí más o menos ya lo vamos a dar. ¿Sí? Voy a checar la compo porque me quedó muy grande. ¿Sí? Entonces ahí animando el offset ya voy a tener esa línea en constante movimiento.
olvidémonos de esto. Voy a tener un fill, ¿sí? Con el color. Recuerden que todas las propiedades que tengan el relojito son animables, así que pueden aprovechar esto para un cambio de color. Y voy a tener el transform, pero de mi forma, ¿sí? Como vieron antes tenemos un transform, tenemos dos transform por acá, tenemos uno que es el que correspondiente a la forma en sí y otro correspondiente a la capa. Voy a salir de acá, vamos a ver qué pasa cuando genero una nueva capa, una nueva forma. Voy a ir acá al costadito de la pluma y voy a directamente usar las figuras que vienen por default. Voy a hacer un rectángulo. Si presiono Shift, el rectángulo se hace cuadrado, ¿sí? Me lo hace proporcional. Fíjense que me generó el rectángulo dentro de esa misma capa. Entonces ahora mi Anchor Point tiene encerradas ambas figuras. ¿Por qué? Porque en un Shape Layer puedo tener más de una figura. Por eso también tenemos los transform disociados. Si yo quiero solamente mover la posición de este cuadrado, ¿sí? Y animar esta posición, tengo el transform de ese rectángulo en particular. Si quiero animar la posición del path que yo genere con la pluma, tengo ese path. Y si quiero mover ambas dos, voy a depender de la capa. O puedo agrupar ambas dos también, ¿no? Vamos a ver entonces el rectángulo que generé. 4 mismas opciones. En Rectangle Path acá van a tener algunas distintas. El Shape solo tiene Path y solo tiene para animar ese trazo si quieren que se deforme o se haga de otra forma las curvas, etc. Acá en Rectangle Path van a tener el Size, de vuelta proporcional por la cadenita. Si lo desquito puedo jugar con ese ancho y alto distinto. Posición, ¿sí? De ese rectángulo. Y lo redondeado, que si bien antes les mostré que tienen las terminaciones en el stroke de line cap y line join, acá en el rectángulo ya viene con el roundness, que ustedes lo pueden ir modificando. La idea es que se pongan a ver un poquito las otras formas, son más de lo mismo. Podemos hacer una estrella. Si yo no quiero generar esa estrella dentro de este mismo Shape Layer, la borro, presiono fuera, y presionando fuera, y si genero una figura, automáticamente me genera un segundo layer, ¿sí? Voy a ocultar el primero para que no nos hagamos quilombo. Fíjense lo que pasa, igual me toma el anchor point central de la capa, y donde yo haga mi figura, ese anchor point me queda corrido después. Ténganlo en cuenta porque si yo ahora quiero rotar la capa entera, va a girar en torno a ese anchor point. Voy a ir a Polystar. Fíjense, de vuelta a las mismas 4. La única que va a ir variando va a ser la primera. Yo acá tengo una estrella. Si yo esta quiero hacerle un triángulo, en vez de tener 5 puntas voy a tener 3. Y mismas opciones que antes, ¿sí? Van a tener acá radio interno y externo. Esto es para ir jugando un poquito. Pueden hacer como alguna transformación de figuras interesante. De vuelta, que sea redondeado o no sea redondeado. Van a ver que tienen un montón de opciones, ¿sí? La idea es que vayan jugando. Esta está buena que la tengan en cuenta para hacer rápido un triángulo. Y el fiel confiable elipse, lo mismo si presiono Shift, me lo hace proporcional, ¿sí? Vamos a ponerlo relleno, que vean algo distinto. Tamaño, etcétera. Supongamos que yo acá tengo mi capa, voy a borrar mi primer Shape Layer, me voy a quedar con estas dos. Lo que puedo hacer para que me quede más organizado, por acá al costadito tengo un Add, ¿sí? Si yo presiono en este semi-play, ¿qué parece? Me aparece una lista de opciones. Si yo genero un grupo, puedo ya ir, selecciono ambas dos, las meto dentro de ese grupo y ya puedo ir teniendo más organizado, ¿sí? Sabiendo que por ahí mi grupo es un círculo y una estrella, mi segundo grupo es un cuadrado y un círculo, etcétera. Lo bueno de esto es que tenerlos en un grupo les va a generar un transform de ese grupo entero. Entonces, yo ya no tengo que animar cada transform de cada una de mis figuras, sino que directamente puedo animar un transform grupal por ambas dos, si no quiero animar la capa, ¿sí? Vamos a ir a nuevamente. Acá van a poder seguir agregando figuras. Fíjense que son las mismas que veníamos viendo arriba: rectángulo, elipse, polystar y path. Path, recuerden que es lo de la pluma, ¿sí? Pueden ir generando esas 4. Mismo desde acá vamos a generar, por ejemplo, un rectángulo. Y automáticamente me pone el rectángulo ahí. Fíjense que me aparece igual
sin stroke, sin nada, porque no tiene opciones. Lo único que hace es hacerme la figura. Yo después acá le tengo que decir a ese rectángulo, por ejemplo, le voy a poner un add a ese rectángulo y le voy a agregar un stroke. Le agrego un stroke y ahí sí le puedo modificar las opciones a mi rectángulo. Pero voy agregando una por una, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Vamos a hacerlo de vuelta desde la capa ahí para que quede bien claro. Si hago un clic derecho sobre el timeline, puedo ir a New, Shape Layer, despliego. La voy a tener vacía de contenido porque no la generé desde acá arriba directamente, ¿sí? Voy a tener que ir a Add. Vamos a hacer entonces un rectángulo. Recuerden que el rectángulo viene sin nada. El pro de esta situación es que el anchor point siempre va a estar en el medio de la figura si lo generamos así, ¿sí? Voy a ir a un add, le voy a agregar un fill, ¿sí? Automáticamente ya me puso rojo porque ya era el color que tenía seleccionado. Y a esto le podemos agregar un stroke. Me lo voy a poner en blanco, le voy a dar un poquito más, ¿sí? Y ahí ya tengo mi rectángulo. Fíjense que lo único que me falta acá es mi opción de transform. ¿Cómo se la doy? Voy a add, hago un grupo y meto todo en ese grupo. Entonces ya cuando ahora despliegue mi grupo voy a tener las opciones para poder jugar con la escala, jugar con la rotación y jugar con la posición de esto, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte divertida. Es un poquito de Shape Layers. En general, la idea es que jueguen, las opciones son esas, tengan cuidado con los transform porque suelen aparecer varios y ahí es cuando se genera el problema. Entonces voy a borrar de vuelta esto y vamos a ir de vuelta con la pluma. Vamos a hacer algo así. Quiero que esta puntita me quede adentro. Sacamos el fill. Un poquito más de ancho. Dentro del add, entonces ya vimos todo esto, vimos grupos, rectángulos, elipses, estas son las figuras, fíjense que lo tienen dividido por una linita. Estas son las opciones de relleno y de stroke. Y acá vamos a tener cosas divertidas para jugar. Entonces, vamos a ir por algunas. Zigzag, ¿sí? Yo le agregué un zigzag a esto. Fíjense que me apareció por acá. Yo la voy a acomodar por ahí abajo para que me quede más cómodo. Fíjense que le puedo tocar el size y puedo hacer que también se pueda animar, ¿no? Recuerden por favor que todo lo que tiene el relojito puede ser animado. Entonces esto puede tener mucha onda si se la damos nosotros. Size. Acá voy a tener cuánto, ¿sí? Cuánto quiero que zigzaguee esa línea. Este va a ser el tamaño en altura de ese zigzag que genera. Y cómo van a ser las puntas, ¿sí? Si van a ser redondeadas con smooth o si van a ir bien filosas con corner, ¿sí? Vamos a borrar el zigzag. Vamos a ir con otro. Vamos a ir con wheel path. Fíjense que levemente me lo fue ondulando, ¿sí? Esto por default ya viene animado. Si yo a esto le doy play, fíjense que tiene un leve movimiento todo, como de ola, de wiggle. Puedo incrementar el tamaño, ¿sí? Para que se acentúe más ese movimiento que está teniendo. Fíjense que ahora es mucho más obvio. De vuelta tenemos los points, que es lo mismo de antes. Si ustedes no quieren que esto se mueva y quieren mantener eso, van a ir a wheels per second, lo ponen en 0 y automáticamente queda ahí rígido, ¿sí? Por si en algún momento quieren que esto quede animado, después se quede parado, ténganlo en cuenta que lo pueden manejar por ahí. Y después la idea es que vayan jugando un poquito con todo esto, ¿sí? El nivel de detalle, si quiero que sea mucho más complejo o menos complejo. La correlación, cómo se va a ir moviendo a través del tiempo. Esta la idea es que vayan jugando ustedes, pero tengan en cuenta que hay opciones súper interesantes, ¿sí? Fíjense que ahí automáticamente, si yo esto lo subo, va a mover mucho más rápido. El wheels per second. Ya recuerden que es cuántas veces ese wheel por segundo. Pongo 10 ahí, va a ser una locura, ¿sí? Pero vayan jugando, practicando y encontrándole la vuelta. Vamos a borrar el wheel. Vamos a ir a Trim Path, ¿sí? Vamos a ir viendo el resto después, pero con otras figuras. Entonces, Trim Path, despliego por acá.
y voy a tener un start, un end y un offset. El start, piénsenlo como si fuera una línea en el comienzo, ¿sí? Y el end es una línea al final. Si yo animo el end, esa línea del final no va a estar al 100%, sino que yo la puedo bajar al 0. Entonces, ¿qué hago acá? Puedo ir al 0 de end y animar ese end para que esa línea crezca. Entonces, llevarla de 0 a 100. ¿Sí? Fíjense cómo la línea ya se dibuja. ¿Sí? Puedo hacerlo viceversa, puedo animar el start, puedo animar ambos dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se va a empezar a escribir de 0 a 100 y a medida que se va a ir corriendo ese end, que va llegando hasta el final, el start también lo va a ir corriendo, lo cual va a hacer que mi línea sea más corta y atraviese nada más. ¿Sí? Generalmente los dos de 0 a 100 lo desfasan un poquito y ya tienen ese efecto, pero la idea es que vayan jugando y sobre todo entiendan cómo se maneja el start y el end. ¿Sí? Vamos a volver a dejar esto en 100, voy a borrar todos mis keyframes. El offset hace lo siguiente. Voy a animar el end nuevamente para mostrarles. Esto lo vamos a dejar en 100. Vamos a generar un nuevo key ahí. Vamos a ir al de comienzo y lo vamos a poner en 0. Entonces esto se me va a escribir. Vamos a darle un poquito más de tiempo. ¿Y por qué no vamos a volver a hacer lo que teníamos hecho a un comienzo? Que era desfasar estos dos para que en algún punto vayan juntos. Voy a parar por acá en el medio para que vean el offset, ¿sí? El offset, fíjense lo que hace. ¿Ven que está como vueltas como si fuera la rotación? Es porque hace movimientos cíclicos. Entonces me va a repetir la animación una y otra vez cuantas vueltas quiero. Entonces yo puedo animar el offset y esto puede quedar corriendo. Fíjense ahí. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a generar un JPlayer desde acá. Y voy a hacer un triangulito, ¿sí? Entonces vamos a ver uno de los efectos más que pueden hacer por ahí. Voy a hacer que sean 3. Le voy a agregar un fill. Tiene un porqué, lo generé desde el timeline y no desde acá arriba. Fíjense que, recuerden que cuando yo genero desde el timeline, automáticamente me centra el punto de anclaje. Esto es importante para que no lo hagan manualmente porque con tantos transform y todo pueden tener mezclados los puntos de anclaje y se hace un problema. Voy a dejarlo de eso y por ahora lo voy a dejar así. Voy a generar un grupo para meter mi fill y mi star adentro. Voy a desplegar ese grupo y ahora voy a checarlo un poquito. Sí, vamos a ponerle zoom a esto. Yo quiero generar una explosión de triángulos, entonces necesito que vayan desde el centro hacia afuera, desaparezcan. Voy a animar eso primero. Recuerden, con el transform del triángulo, no de la capa, ¿sí? Entonces, voy a animar la posición y la escala. Y voy a hacer de que desde ese centro vayan hacia afuera. Más o menos por ahí. Y la escala disminuya a 0. ¿Sí? Entonces voy a tener un triángulo que va hasta ahí y va disminuyendo a medida que se aleja, ¿sí? No parece una explosión todavía. ¿Por qué? Porque claramente me faltan todas las otras direcciones. ¿Cómo hago esto? No necesito copiar y pegar. Lo que necesito hacer es lo siguiente. Voy a ir a Add y le voy a agregar un repeater, ¿sí? Genero un repeater. Fíjense que automáticamente voy a desplegar acá las opciones de repeater para que lo vean. El repeater viene con default con 3 copias, ¿sí? Si yo puedo aumento las copias de esto, me va a dar más o menos. Vamos a ponerle 8 aproximadamente. Y por acá abajo ese repeater va a tener un transform propio, ¿sí? ¿Qué hace este transform? Es secuencial, entonces lo que yo le aplique, ejemplo, vamos a ir a modificar la escala, vamos a ponerle un 80%. Este triángulo va a tener un 80% menos que este un 80% menos que este. Fíjense que se van achicando todos a medida que van para allá, ¿sí? No es lo que yo quiero generar en este momento, pero tengan en cuenta que va a afectar todo de esa forma, ¿sí? Lo mismo la opacidad.
va a ir uno siendo más transparente que el otro secuencialmente. Entonces, lo que voy a animar acá, voy a ir a la rotación, lo mismo con esto. Yo necesito que todos estos triángulos estén en un círculo, ¿sí? Así que lo voy a poner a 45 grados. No es lo que queríamos. ¿Por qué? Porque yo en la posición por default, me olvidé esto, muy importante, viene 100 y 0. Yo no quiero que se vayan para el costado, sino que quiero que estén todos en el mismo punto. Así que esto lo voy a poner en 0, 0. Ahí sí los tengo encimados. Y una vez que los tengo encimados, voy a dar 45 grados. ¿Sí? Fíjense que ahora los tengo todos juntitos apuntando en diferentes opciones, direcciones. Si yo hasta le doy play, previamente ya había animado la posición y la escala, voy a tener esa explosión de triángulos, ¿sí? Pueden venir y acomodarlo un poquito mejor, darle un poquito más de tiempo para que no sea tan bestia, ¿sí? Pero el repeater es mágico. Lo mismo puedo hacer con cualquier otra figura, ¿sí? Entonces voy a repetir el proceso una vez más. New. No lo voy a repetir porque esto es un video y lo pueden volver para atrás. Así que tengan en cuenta lo siguiente. Entonces recuerden que le puse 45 grados porque está a uno 45 grados del otro, ¿sí? Entonces esto es lo que podemos generar con el repeater, este tipo de explosiones. Lo mismo con cualquier otra de las figuras. Ahora vamos a ir al siguiente. Voy a generar un New Shape Layer. Voy a generar un rectángulo. Vamos a darle un fill. Rectángulo le voy a hacer un poquito más grande. Por ahí 300. Y el fill lo vamos a cambiar. Tiene cansada este rojo. Vamos a poner ese celeste. ¿Sí? Y ahora yo quiero que este rectángulo, que este cuadrado se transforme en un círculo. ¿Cómo hago eso? Vamos a hacer un círculo. Lo mismo le voy a dar 300 para que tenga la misma medida. Fíjense que acá yo ni le generé stroke, nada. Ya tengo mi círculo, no se ve, pero yo lo único que necesito de este círculo son esas coordenadas que lo forman. Entonces, vamos a hacer que el rectángulo se haga círculo. Voy a ir al rectángulo y en Rectangle Path, si hago clic derecho, voy a poder convertirlo a Bezier. ¿Sí? Voy a convertirlo a Bezier Path. Ahora me quedó Path 1. Vamos a ponerle rectángulo, con Enter le cambio el nombre. Voy a desplegar y tengo un relojito en Path, ¿sí? Este keyframe ahora tiene toda la información de estos 4 puntos que conforman el cuadrado, ¿sí? Voy a ir al elipse y voy a hacer lo mismo, porque yo quiero esos puntos que forman el elipse. Entonces voy a hacer clic derecho, Convert to Bezier Path. Voy a aplicar un relojito y ahora este keyframe tiene esa posición del círculo. Esa composición del círculo, perdón. Voy a copiar este keyframe. Voy a venir al rectángulo. Ya tengo mi keyframe con la información del rectángulo. Voy a ir un poquito más hacia adelante y voy a copiar la información de mi círculo, ¿sí? Ya el círculo no lo necesito, no lo quiero. Era meramente para obtener esa información. Así que lo borro. Y fíjense lo que tengo ahora en el rectángulo. Tengo la conversión de un rectángulo a círculo automáticamente hecho, ¿sí? Si yo esto lo quiero convertir en otra figura, supongamos una estrella. Vamos a dejarlo en estrella, está bien. Lo que voy a hacer ahora es agregar un grupito para meter esa estrella adentro y poder tocar la escala proporcional, porque si no acá me tengo que poner mucho a jugar con los valores internos e externos. ¿Por qué estoy tratando de dejarlo todo en la misma escala? Porque si no va a producir un salto. Ahora lo vamos a ver. No en este, pero ahora lo vamos a ver en el siguiente que lo haga. Converto a Bezier Path, ¿sí? En la estrella. Me guardo este keyframe. Vengo a mi rectángulo y pego esa información de la estrella. Entonces ahora borro la estrella, ya no me interesa. Y voy a tener mi cuadrado que se transforma en círculo y en estrella. Fíjense lo que pasó ahí. Produce no lo hace tan lindo como el cuadrado al círculo. ¿Por qué? Porque no solo está cambiando de forma, sino está cambiando de tamaño, ¿sí? Es según el efecto que quieran lograr, pero así es como transforman una figura de una a otra, ¿sí? Lo mismo a esto le pueden agregar un fill. No, un fill no queremos. Le pueden agregar un stroke. Más grosor.
Y si yo quiero a esto le puedo agregar un segundo stroke que vaya por detrás. Entonces voy a agregar un segundo stroke. Voy a cambiarle el color. Si yo lo hago ahí me lo va a hacer desde el centro. Yo quiero que esto vaya por detrás, por lo que voy a sacarlo de acá. Voy a generar un grupo con lo que ya tenía. O sea, rectángulo, un stroke y el fill ahí. Y el otro stroke lo dejo por fuera. Fíjense que ya no lo veo en el centro. Lo cual quiere decir que está por debajo de toda esta figura. Por lo cual van a tener que ensanchar muchísimo. Pero ahí lo ven, ¿sí? Pueden agregarle fill. Pueden agregarle stroke las veces que quieran. Y ahí tenemos mi cuadrado que se transforma en círculo y en estrella eventualmente, ¿sí? Espero que les haya servido el repaso y nos vemos en la próxima clase.